Muy buenos días, soy Antonio Pérez Esclarín y quiero comenzar agradeciendo la invitación a compartir mis ideas, mis compromisos con este ramillete de educadores, por ahora virtualmente, sembradores de sueños y esperanzas en estos tiempos de tanto pesimismo, de tanta desesperanza. Los educadores tenemos que ser militantes de la esperanza, médicos de almas ratas. ¿Cuántas veces a ustedes les va a tocar ese niño que viene a lo mejor golpeado, maltratado o muy triste porque sus papás se han separado o alguno de ellos ha tenido que emigrar del país? Ponerle una palabrita de aliento, una palmada, un abrazo. O ese joven desorientado que no le ve sentido a la educación, que por eso está pensando dejarla o también irse del país, pues sembrarle ilusión, sembrarle fe, amor a este país maravilloso que entre todos lo tenemos que rescatar para que vuelva a ser un país próspero y digno para todos. Escultores de corazones generosos, corazones grandes, con las puertas abiertas, donde todo el mundo pueda entrar y encontrar cobijo, calor, no sus corazones pequeños, de piedra, endurecidos, egoístas. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Qué bien supo definir Simón Bolívar lo que había sido su maestro, Simón Rodríguez. No le digo, usted me enseñó a leer, a escribir, a sumar. Muy importante, lo diremos, la educación tiene que enseñar conocimientos, pero sobre todo entendió que su maestro le había formado el corazón grande, generoso, para la libertad. Hoy la gente le tiene pánico a la libertad. Por eso, a pesar de que hablamos mucho, de que nos gusta ser libre, le tenemos miedo. Ya hace años Erich Fromm escribió un libro famoso, El miedo a la libertad, y por ello tratamos de confundir la libertad con las cadenas, y nos encantan las cadenas. Cuanto más encadenados estamos, más nos sentimos libres. La gente dice, soy libre y por eso hago lo que me da la gana. Y yo le digo, libre, por favor, si yo te veo la cadenota, encadenada a tu capricho, encadenada a tu flojera, encadenada a tu comodidad, encadenado a tu droga, encadenado a tu alcohol. Libre no es el que hace lo que quiere, sino el que quiere lo que hace. La libertad se debe ejercer como un proceso de liberación. Cada uno de nosotros tenemos que analizar a qué tenemos el corazón encadenado. ¿Cuáles son mis cadenas? A lo mejor en este momento el pesimismo, el miedo, la desilusión, el alcohol. ¿Cuál es mi cadena que me impide volar, que me impide crecer, que me impide realmente vivir la vida de un modo pleno? Por eso, como decía antes, la educación tiene que ser un proceso de liberación. Hay dos tipos de cadenas, las cadenas internas, que son el egoísmo, los vicios, y las cadenas externas, que son la opresión, la dominación, la injusticia, la violencia. Y solo los que luchan por romper las cadenas internas podrán contribuir a romper las cadenas externas. Con corazones aferrados al poder, nunca construiremos verdadera democracia participativa. Con corazones aferrados al tener, nunca acabaremos con la corrupción. Con corazones llenos de rabia, de odio, de violencia, nunca construiremos la paz. Educadores, arquitectos de personas, así me gusta llamarlos, porque nosotros construimos la riqueza más importante, que es el corazón de la patria, las personas, el recurso más importante. Nosotros construimos la esencia humanizadora del progreso. Maestros, maestras, el título más honorable que se le puede dar a una persona, el único título que Dios hecho hombre aceptó. En el Evangelio aparece más de 60 veces aplicado a Jesús el título de maestro. El maestro está ahí y te llama. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? No hemos pescado nada en toda la noche, pero en tu nombre, maestro, echaré las redes. Y hasta el saludo traicionero de Judas fue, buenas noches, maestro, y le besó. Pero lo más maravilloso no es que todo el mundo llamaba a Jesús maestro. Y eso que no estudió para maestro, era el hijo del carpintero, pero veían que enseñaba con su vida. No enseñaba doctrina, no enseñaba prácticas aprendidas de memoria, enseñaba su vivencia de un Dios que lo amaba, de un Dios Padre, y por eso comunicaba pasión.
La gente se colgaba de sus labios porque sentían que sus palabras eran como una fuente donde poder lavar sus cansancios, refrescar sus corazones áridos, rotos. Por eso, lo maravilloso es que no solo todo el mundo, como vengo diciendo, llamaba a Jesús maestro, sino que él aceptó el título de maestro, el único título que aceptó. Rechazó el título de rey. Nos dicen los evangelios que después de la multiplicación de los panes y los peces, la gente le seguía con la idea de nombrarlo rey, y él huyó. Si algo no quería ser, era ese rey para dominar, rey para oprimir, rey por encima de los demás. Aceptó el rey del servicio, de la entrega, del perdón, del amor. También esperaban que iba a ser el Mesías, ese Mesías tan anunciado por los profetas y que todo el pueblo judío lo esperaba con ilusión. Pero esperaban un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías que liderara la liberación del pueblo judío frente al imperialismo romano. Y él no aceptó ese tipo de mesianismo, que es un mesianismo violento, sino el mesianismo a través del servicio, de la entrega, del amor. El evangelista Juan nos dice que sabiendo que había llegado la hora de volver al Padre, los amó hasta el extremo. Y estando sentados a la mesa, se refiere a la última cena, se paró, se quitó la túnica, se ciñó una toalla a la cintura, agarró una ponchera y se puso a lavar los pies de los apóstoles. En la cultura bíblica, lavar los pies se consideraba algo tan humillante que no se podía obligar ni a los propios esclavos. Por eso podemos entender la queja de Pedro: ¿cómo tú, mi Señor, me vas a lavar los pies a mí? ¿Cómo te vas a rebajar y a humillar a ese estado de degradación? Y la respuesta de Jesús: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte en mi proyecto. No has entendido nada de lo que yo he tratado de enseñarles. Y nos sigue contando Juan que cuando terminó de lavarle los pies, se volvió a poner la túnica, se sentó a la mesa y les dijo: ustedes me llaman maestro, y lo soy. Me llaman maestro, y lo soy. Jesús acepta que es maestro. ¡Qué orgullo para nosotros! Y al mismo tiempo, qué sensación de temor, que Dios hecho hombre se quiere identificar con nosotros, y solo con nosotros, que se reconoce maestro. Pues si yo, siendo su maestro, les he lavado los pies, nos dice Juan, lo mismo deben hacer ustedes unos con otros. Tenemos un poder para servir. Tenemos un poder para ponernos a los pies de los alumnos más débiles y lavar sus suciedades, ponerles a caminar por las sendas del valor. Poder para servir. No lo olvidemos nunca. Todos nosotros estamos para servir a los alumnos. Las personas más importantes de la escuela, del colegio, del instituto, no son el director, no son los docentes, no es el personal administrativo y obrero. Todos nosotros estamos para servir a los alumnos. La actitud totalmente opuesta a la de Jesús va a aparecer al día siguiente, la actitud de Pilatos. Jesús lava los pies, Pilatos se lava las manos, en una actitud de total cobardía. Sabe que está condenando a un inocente, lo dice, no encuentro en él delito alguno. Pero la gente se empieza a embochinchar. Le dicen: él ha dicho que es rey, luego si tú lo liberas no eres amigo del César, porque es una amenaza para el César. Y entonces Pilato, para evitarse problemas, se lava las manos. Muchas veces nosotros vemos injusticias, pero nos lavamos las manos para no comprometernos. A veces solemos decir: no te metas a Redentor, porque vas a terminar crucificado. Pero no sé si hemos entendido bien este sentido del lavatorio de los pies. Fíjense, como decía antes, Jesús sabe que se está despidiendo de sus amigos más íntimos. Sabe que de ahí le espera el camino tortuoso de la cruz, de la muerte. Él sabía, él conocía muy bien el hecho terrible de la crucifixión. Cuando Jesús tenía como 4 o 5 años, el general Varo invadió Palestina y cerca de Nazaret
por la vía que pasaba por ahí, ordenó crucificar a 1000 judíos. Por eso el niño Jesús posiblemente, o si lo vio, o a lo mejor sus padres no les permitieron ver esas escenas tan terribles de los crucificados al borde del camino, pero sí habría oído hablar de lo terrible que es esa crucifixión, esa pena tan espantosa. Y sabe que se va, sabe que le espera un camino muy tortuoso y se quiere despedir de sus amigos más íntimos. Y para eso va a remachar sus enseñanzas fundamentales. Va a utilizar dos metáforas muy visibles para que comprendan todo lo que ha tratado de enseñarnos. La primera, la que acabo de decir, el lavatorio de los pies, que lo recuerden sirviendo a los pies de los demás, porque no he venido a ser servido, sino a servir. Y la segunda, que es la institución de la Eucaristía. Fíjense, sobre la mesa había restos de pan. ¿Qué es el pan? Granos de trigo molidos, triturados, fermentados, para alimentar la vida de las personas. Sobre la mesa había restos en las copas de vino. ¿Qué es el vino? Granos de uva pisoteados, fermentados, para poner un relámpago de energía, de vida en los corazones de la gente. Y Jesús se ve pan y se ve vino. Dentro de poco su cuerpo va a ser molido, masacrado, triturado. La sangre va a ser exprimida hasta la última gota. Y sabe que se va, pero al mismo tiempo se quiere quedar con nosotros a través de este sacramento de la Eucaristía. Por eso la comunión significa alimentarse del cuerpo y del espíritu de Jesús para que nosotros nos convirtamos también en alimento de vida para los demás. Eso significa comulgar, hacer común mi práctica de vida con la de Jesús. Por eso los sinópticos, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, que no nos cuentan el lavatorio de los pies, pero sí nos cuentan la institución de la Eucaristía, y Juan, que nos cuenta el lavatorio de los pies y no nos cuenta la institución de la Eucaristía. Ambos hechos significan lo mismo y por eso no lo repiten y terminan con las mismas palabras. Juan dice, lo mismo deben hacer ustedes unos con otros. Los sinópticos dicen, hagan esto en memoria mía. Entusiasmados con ese modelo de maestro, vamos entonces a asumir los retos de la educación que tenemos en nuestros tiempos. Y en primer lugar, querría comenzar con un ferviente llamado al coraje, a la creatividad, a la resiliencia. No son tiempos para educadores pusilánimes, no son tiempos para educadores llenos de miedo, no son tiempos para educadores meramente repetidores de tareas, de programas, son tiempos para educadores valientes, corajudos, al estilo de Jesús, donde damos nuestra vida para que los demás tengan vida. Pero como digo, vivimos tiempos muy difíciles. Yo resumo en 3 palabras los momentos que estamos viviendo. En primer lugar, tiempos de incertidumbre y modernidad líquida. Ya es un lugar común decir que no vivimos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Siempre ha habido cambio. Lo terrible es que los cambios hoy suceden a tal velocidad que no nos dan tiempo para asumirnos a ello. Por eso todo se hunde. El futuro nos da miedo. Nos asomamos a fenómenos como el de la robotización, el genoma humano, las nuevas pandemias, la proliferación de armas nucleares, el fundamentalismo, los extremismos, la destrucción del planeta por la contaminación, y el futuro nos da miedo. Nadie de nosotros podemos imaginar cómo será el mundo o cómo será Venezuela de aquí a unos años. Por eso, si el futuro nos da miedo, tratamos de vivir el presente sin grandes planes, sin grandes proyectos, vivir y disfrutar el presente. La modernidad líquida que nos habla Bauman, que es que las estructuras sólidas desaparecen y todo va fluyendo, todo cambia. Por eso las cosas no duran, las cosas se hacen para no durar, pero tampoco las relaciones humanas duran. Por eso está en crisis, todas las instituciones humanas, sociales están en crisis. Está en crisis la familia, está en crisis la religión, está en crisis la educación, todo está en crisis. Por eso
vivimos unos momentos muy difíciles. Hoy se habla mucho de la necesidad de educar valores, pero no se habla del valor terrible que necesitamos para educar. En segundo lugar, relativismo ético. Hoy la ética se ha reducido a dos principios. Todo vale si me produce dinero, todo vale si me produce placer, todo vale si me produce poder. El fin justifica los medios. Luego, si todo vale, nada vale. Valores y antivalores se confunden. Cada uno decide qué es bueno y qué es malo, lo que yo puedo o lo que me conviene hacer. Cada uno decide su propia ética. Por eso proliferan las economías subterráneas, la economía del secuestro, la economía de la prostitución, la economía del narcotráfico, la economía de la pornografía, porque lo único importante es tener sin importar. El 10 de diciembre de 1948, cuando el mundo se asomaba estremecido a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, que dejó 50 millones de muertos, ciudades enteras destruidas, 6 millones de judíos y gitanos gaseados. Un centenar de países se reunieron en el país para proclamar los derechos humanos. Todos los hombres nacen libres y son iguales en dignidad y derechos. Hoy, 74 años después de aquella firma solemne, el mundo es más injusto y más inhumano que nunca. El desarrollo tecnocientífico no se está traduciendo en desarrollo humano y cada vez las diferencias, tanto a nivel mundial como a nivel local, se agigantan. Unos simples datos. El 1% de la población mundial tiene tantos recursos como el 99% restante. Se calcula que aquellas personas que ganan menos de $1 diario viven en extrema miseria o pobreza, y más de 1.400 millones de personas en el mundo, entre ellos la mayoría de los venezolanos, ganamos muchísimo menos de $1. Frente a eso, hay hoteles para perros y gatos en los aeropuertos más importantes del mundo, donde cobran $170 la noche para que mi perrito o mi mascota pueda dormir tranquilo. Junto a eso, el mundo gasta $1 millón de millones de dólares en armas. Hay mucho dinero para destruirnos. Vean la guerra actual de Ucrania, pero no hay dinero para alimentar al mundo, porque cada 3 segundos muere una persona de hambre. Por eso, como digo, vivimos tiempos muy difíciles. Junto a eso, en Venezuela, la palabra más común es crisis. Crisis política. Una política que se ha separado totalmente de la ética, donde no buscamos ya el bienestar de todos, sino el bienestar de los míos, donde la autonomía de los poderes no existe, donde todos dudamos de la posibilidad de unas elecciones limpias, crisis económica con el aparato productivo destruido, donde los que vivimos de lo público vivimos sueldos irrisorios, en esta terrible contradicción, que todos los precios se fijan en dólares, pero no las pensiones y no los salarios, porque resultan irrisorios decir que estamos ganando 130 bolívares, que es la pensión, que equivale a $13 al mes. Por eso, crisis familiar. Las familias están rotas, están destruidas, muchas de ellas. La violencia existe. Hoy se sabe que la mayor parte de los hechos de violación, incluso de niños, acontecen en el círculo íntimo más cercano al propio niño. Crisis educativa, y este es el gran problema, la educación, y esto es lo que a mí más me preocupa, una terrible crisis educativa. Estamos atrapados en un círculo vicioso. Todo el mundo te dice que la educación es el medio fundamental para salir de la crisis, la educación es el medio fundamental para construir ciudadanía, para combatir la violencia, para lograr un desarrollo sustentable, y sin embargo la propia crisis nos está acabando con la educación. Sobre todo la educación pública, donde la educación es una muy pobre educación, donde se calcula que más de 1.500.000 de niños en edad escolar están fuera del sistema. Por eso somos nosotros, los educadores, los que tenemos que romper este círculo vicioso y empezar a combatir por una educación. Yo estoy soñando, y en Fe y Alegría estamos lanzando para el año que viene lo que llamamos la Alianza por la Educación.
Si la educación es un derecho, es también un deber y una responsabilidad de todos. Y todos debemos comprometernos en reconstruir Venezuela a través de reconstruir la educación. Con una pobre educación tendremos un pobre país y sin educación no tendremos país. Por eso todos los países que han dado el salto al progreso son países que han asumido en serio el reto de una educación de verdadera calidad. Por eso debemos ser abanderados de esa defensa de la educación pública. El país, tenemos que convocar a todos en el país a defender, a trabajar por una educación. Salvar la educación para salvar a Venezuela debería ser un proyecto, un lema y un compromiso, más allá de las banderías politiqueras, más allá de las diferencias. A todos nos conviene tener más y mejor educación y que todos los demás la tengan. Con una pobre educación, como decía, tendremos un pobre país. Estamos en la sociedad del conocimiento. Por eso, como yo les digo a ustedes, educadores, seamos pacientes. No podemos ir contra la historia. Vendrán días, y espero que sean pronto, donde nos reconocerán la dignidad de nuestra profesión y seremos tratados como nos merecemos. Pero para ello nosotros tenemos que ofrecernos con una actitud positiva, con una actitud combativa, con una actitud arriesgada, con una actitud donde el país nos vea que de verdad nos preocupa la educación y estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas, a dar más allá de lo que tenemos en procura de esta educación. Y en un segundo momento vamos a dar algunas pistas para que sea cómo debe ser esta nueva educación que tenemos que construir.